Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gaytopleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su servidor y su canal Gaytopleo le trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar justamente a lo último de lo que está sucediendo allá en Ucrania, ya que yo he dicho una y otra vez que hora con hora, día con día, las noticias e información van cambiando, las acciones van cambiando, la actitud de los diferentes gobiernos también va cambiando. Por lo tanto, este es uno de las es un sitio donde las noticias estarán todo el tiempo en movimiento. Hablo del conflicto allá de Rusia con Occidente en Ucrania, porque al final es como su servidor había advertido, que realmente Ucrania se convirtió en el laboratorio y el territorio que ocupaba o que necesitaba Europa y Estados Unidos para lanzar una ofensiva en contra de Rusia. Y esto es lo que al final está pasando. Al mismo tiempo habíamos advertido que Estados Unidos quiere empujar a Ucrania a un conflicto, muy alargado, tal vez de meses o de años. Bueno, según así lo tiene pensado el Departamento de Estado y algunos líderes europeos. Ahora, dependerá de Rusia qué tanto quiere alargar el conflicto, porque dependerá de Rusia decidir cómo y cuándo terminar el conflicto. Esta es la realidad. Rusia decidirá, no lo decidirá el Departamento de Estado ni Europa. Aquí es Rusia el que va a decidir cuándo es el momento. Pero creo que está esperando el otoño, porque en el otoño realmente las pérdidas para Ucrania y el castigo que viene para Europa debido al invierno, debido precisamente a la crisis energética, política y social y económica que vive toda Europa, el invierno va a ser un desastre, va a ser verdaderamente un cataclismo para ellos, lo mismo que para Ucrania. Entonces, para Rusia apenas vienen las fechas en que van a significar la caída de ellos y el fortalecimiento de Rusia. Pero vamos aquí a los últimos hechos. Y es que parece que sí, cuando advertimos que Estados Unidos está dispuesto y Europa están dispuestos a luchar contra Rusia, hasta el último ucraniano, bien, parece que el gobierno de Ucrania, según las diferentes informaciones de CNN, no mías, el gobierno de los Estados Unidos o el ejército de Ucrania sigue derecha la línea establecida por el gobierno de los Estados Unidos, en el cual no solamente el sistema militar o el complejo militar de Ucrania debe estar a la ofensiva en contra de Rusia, sino también ahora los civiles, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos deben luchar y prepararse para luchar en contra de la agresión rusa. Según las diferentes doctrinas, se envolverá no solamente el gobierno o el ejército de Ucrania, sino también los civiles participarán de las actividades defensivas allá en Ucrania. Civiles, mujeres. ¿Y luego qué? Ok, vamos aquí. Y luego va a pasar lo que pasó este pasado 23 de agosto, cuando celebraban supuestamente la independencia de Ucrania. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que Rusia lanzó un ataque en contra de un tren que transportaba a diferentes batallones del ejército ultranacionalista de Ucrania, lo hace pedazos, lo destruye, mata a 250 nacionalistas, así también como algunos vehículos y tanques que iban en ese tren, y luego resulta que dicen que el gobierno de Rusia está atacando a los civiles. Pero escuche lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que ahora preparan a mujeres, a jóvenes, ancianos y ancianas para que sean la línea de defensa de Ucrania. ¿Por qué? ¿Ya se les acabó el ejército? ¿O Estados Unidos es tan cobarde que no quiere enviar a sus soldados? Ya que están involucrados directamente en el conflicto, ¿por qué Francia? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Estados Unidos no envían sus soldados? O sus mercenarios, o como les quieran nombrar, o instructores. No, que sean los ucranianos los que pongan la sangre. Que vaya qué hombre hay en Europa y Estados Unidos. De veras, que esto es de dar lástima, que los ucranianos hayan caído y sigan cayendo en esta estupidez. Pero bueno, cuando les digo esto es porque yo he venido advirtiendo que desafortunadamente nada van a poder en contra de Rusia. Bueno, vamos aquí a otras informaciones. Según las diferentes informaciones, algunos aldeanos justamente de la República Checa afirman haber visto un gran movimiento de trenes trenes cargados con todo tipo de vehículos y armas, dirigiéndose no solamente de Checoslovaquia a Rumania, sino también dirigiéndose hacia el territorio de Ucrania. Yo le he venido diciendo, hay mucho movimiento. Estados Unidos
enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. No solamente los 3,000, sino que ahora también van a ser trasladadas vía marítima. El gobierno de Estados Unidos prepara cargamento de armas que serán trasladados por el mar Mediterráneo, mar Negro, hacia el territorio ucraniano. Algo que por primera vez realiza el gobierno de los Estados Unidos, usar el mar como vía para la entrega de armamento a Ucrania. Sí, hay que seguir hasta el último ucraniano, hasta que caiga el último ucraniano. Tal vez cuando caiga el último ucraniano, entonces decidiremos si queremos continuar la guerra con Rusia o mandamos nuestro ejército. No lo sé. Ese es de mi parte no solamente un decir, porque ya así está la locura. Pero vamos aquí a algo muy importante, de los últimos también que viene pasando allá en Ucrania, y es que las últimas informaciones no favorecen en absoluto justamente al gobierno de Ucrania. Estados Unidos no sabe cómo derrotar a los bombarderos estratégicos rusos T-22M3. Por supuesto que no sabe cómo derrotarlos, porque estos son aviones supersónicos y obviamente tienen una capacidad muy superior a los aviones de Estados Unidos. No los van a poder detener si Rusia decide utilizarlos en un ataque en contra de cualquier nación europea. No los pueden detener, es imposible. Pero vamos también aquí. Grecia por primera vez utilizó un sistema S-300 en contra de cazas turcos F-16. Así están las cosas. Pero vamos a lo último sobre referente. Se vio un convoy de sistemas de misiles de defensa aérea Pansir S-1 avanzados hacia las bases militares iraníes en Siria. Las bases iraníes que están siendo atacadas constantemente por helicópteros, así también como aviones de combate de los Estados Unidos. Pero esto significa que las cosas están cambiando. Según las informaciones, algunos sistemas de defensa Pansir SA-1 que se encontraban en diferentes regiones de Siria, incluyendo el puerto de Tartus, han desaparecido, lo cual significa que ahora Rusia está trasladando este tipo de armamento hacia las bases militares que posee Irán en territorio sirio para defender las bases y combatientes iraníes en ese territorio que luchan en contra del gobierno de los Estados Unidos. Las últimas informaciones indican un ataque en contra de una base militar de los Estados Unidos allá en Siria por aldeanos de las diferentes regiones que tomaron una base militar, así también como pozos petroleros que estaban controlados por las milicias apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Ya? Los aldeanos han decidido también participar en contra de los Estados Unidos. Pero ahora vamos a lo interesante justamente de lo que le decía de Ucrania. Una contraofensiva que pretendía el gobierno de las tropas ucranianas terminó en un completo desastre con pérdidas y muertes, y grandes pérdidas materiales y muertes de los nacionalistas. Esto le está pasando. Una contraofensiva terminó en un completo fracaso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron transferir una parte significativa de las tropas a la región de Kherson, pero fueron derrotados. Un intento del ejército ucraniano de contraatacar terminó con graves pérdidas para el ejército ucraniano como resultado del cruce fallido del río que separaba las regiones de Nikolaev y Kherson en el área del asentamiento de Losovoe. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron alrededor de 4 compañías de fusileros motorizados y al menos 10 unidades de varios tipos de equipamiento militar. En el área del asentamiento de Lazoraev, región de Kherson, las unidades de la Brigada Aeromóvil 46 de las Fuerzas Armadas de Ucrania que hicieron otro intento de forzar de forma encubierta el río Inagulets fueron derrotados. Las pérdidas del enemigo ascendieron a más de 130 militares y 10 unidades de equipo militar, dijo durante la siguiente sesión informativa. ¿Ok? Y esto es aparte, otro que intentaron. Realmente esta supuesta contraofensiva por parte de Ucrania ha resultado en 130 más 240 en un solo día, en cuestión de horas, de más de 350 soldados ucranianos que fueron abatidos y una gran pérdida de su equipo militar. Esto es lo que está pasando en Ucrania, amigos. Ya no tienen dónde esconderse.
Rusia acabó con sus fortificaciones a lo largo y ancho de lo que habían construido durante 8 años. Ahora, estos serán los resultados constantes o diariamente allá en Ucrania. Entonces, precisamente por eso ahora preparan a mujeres, ancianos y a niños para llevarlos como carne de cañón, y luego los medios de comunicación y los políticos europeos dirán: el gobierno de Rusia está matando civiles, pero los civiles van allá con su fusil al frente de batalla. Pero bueno, esta es la locura que hay en Occidente y los medios de comunicación corporativos, mintiéndole de manera descarada al público, yo he visto a algunos medios en Europa que simple y sencillamente se van al área sentimental. Buscan a niños, buscan a ancianos para decirles qué opinas de la guerra. O alguien que perdió un soldado y dice: oh, es que los rusos. O sea, déjense de tonterías y digan la verdad tal y como es. ¿Quiénes son los responsables? Y díganle también al mundo que el gobierno del señor Volodymyr Zelensky está utilizando la infraestructura civil, hospitales, escuelas, kinders o kindergartens, que son para niños, los está utilizando como parte de su fortaleza para atacar al gobierno o al ejército de Rusia. ¿Por qué no dicen que se han convertido a los civiles prácticamente en carne de cañón y que los utilizan como escudos humanos? Esto no se dice, pero desafortunadamente es así, Pero bueno, yo expongo el hecho, la noticia, le digo del porqué de la noticia, pero al final, como siempre, es usted el que decide. ¿Qué opina también de todo esto, de lo que está pasando en Ucrania? Una contraofensiva que resultó en un verdadero fracaso y pérdidas materiales y humanas sin precedentes para el gobierno del señor Volodymyr Zelensky. Pero bueno, hasta el último ucraniano, así ha decidido Europa y Estados Unidos. Hasta el último ucraniano. Y parece que esto es lo que sucederá. Pero bueno, cada quien. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.